Buenos días o buenas tardes a todos y bienvenidas y bienvenidos. Soy Javier Rubio del equipo de marketing del Sevier España y me alegra mucho tener hoy con nosotros a dos referentes del liderazgo estudiantil en enfermería. Hoy hablamos de algo que nos importa profundamente, el papel de las nuevas generaciones en la transformación de la profesión enfermera. Y para ello contamos con dos voces que lo viven en primera persona. Desde México se suma Irving Alexander May, que es presidente de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, y desde España lo hace Nerea Gómez Olivares, presidenta de la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería. Juntos vamos a explorar cómo el liderazgo enfermero se construye desde las aulas, las asociaciones y los sistemas de salud a ambos lados del Atlántico. Este seminario es vuestro espacio, os animamos a participar usando el chat para compartir vuestras reflexiones, experiencias, ideas, preguntas, etcétera. Y queremos que esta sea una conversación real, por lo cual arrancará primero Nerea con la exposición, a continuación irá Irving y dejaremos al final de las presentaciones un espacio para vosotros para que preguntéis, compartáis experiencia o dudas que tengáis con los ponentes. Y sin más, comenzamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nerea, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y buenas tardes, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Elsevier y a la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería por hacer posible este espacio, ¿no? Y para mí de verdad que es un placer poder participar en esta sesión representando a la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería de España, ¿no? Y poder compartiros algunas ideas y breves reflexiones sobre el liderazgo enfermero, sobre todo desde la perspectiva estudiantil. También breves pinceladas un poco desde la perspectiva profesional española y también tocaré, nada, brevemente el ámbito europeo. Personalmente creo que hablar de liderazgo en enfermería no es hablar de muchísimas cosas a la vez. Es hablar también de formación, es hablar de reconocimiento, es hablar de oportunidades y es hablar sobre todo también de autonomía profesional. Es hablar de cómo nos ve el sistema sanitario, pero también de cómo nos vemos nosotras mismas como futuras enfermeras. Y me gustaría empezar dando una idea muy clara, y es que las enfermeras somos igual de capaces de liderar que cualquier otra profesión sanitaria. No somos menos capaces, no tenemos menos criterio, no tenemos menos compromiso, no tenemos menos conocimientos, tampoco tenemos menos capacidad de análisis, de organización, de toma de decisiones o de transformación. Lo que nos ocurre es que históricamente no siempre nos han dado las mismas oportunidades, ¿no? Y por eso no siempre se nos ha reconocido de la misma manera. No siempre se nos ha invitado a las mesas donde se toman las decisiones, ¿no? Y muchas veces, incluso cuando lideramos la práctica diaria, el liderazgo no se nombra y tampoco se percibe como tal. Es por eso que para mí hablar de liderazgo enfermero no es hablar de una aspiración abstracta ni de un concepto bonito, sino es hablar de una necesidad que realmente tenemos, es hablar de justicia profesional y también es hablar de calidad asistencial. Y también, y no menos importante, es hablar de cómo queremos que sean los sistemas sanitarios, no del presente, sino del futuro. Así que entrando ya un poco en un primer bloque, ¿no? Nosotras cuando pensamos en liderazgo muchas veces nos imaginamos un cargo directivo, ¿no? Una persona que gestiona un equipo, una supervisora, una directora de enfermería o alguien que está ocupando una posición en una institución. Y eso, por supuesto, que también es liderazgo, ¿no? Pero creo que si reducimos el liderazgo a solo unos cargos, nos dejamos una parte enorme de lo que realmente ocurre en enfermería. Y es que una enfermera lidera pues cuando toma decisiones clínicas, cuando prioriza cuidados, cuando identifica que un paciente está empeorando antes de que el deterioro sea muy evidente. Lidera también cuando educa a una persona para que pueda mejorar su enfermedad y lidera cuando está acompañando a a una familia en un momento complejo. También lidera pues cuando coordina con otros profesionales para que la atención no se fragmente o lidera pues cuando define que una persona necesita más tiempo, más escucha o bien más cuidado individualizado. Y eso nos pasa todos los días. Y el problema es que muchas veces no lo llamamos liderazgo. Simplemente decimos que hacemos nuestro trabajo, que estamos pendientes, que resolvemos cosas, que organizamos, no que curamos, básicamente. Y ahí hay una cuestión muy importante, y es que el liderazgo enfermero está tan integrado en la práctica diaria que muchas veces nosotras mismas incluso lo volvemos invisible. Y es que la enfermería sostiene muchísimas partes del sistema sanitario. Está presente en el hospital, en atención primaria, salud comunitaria, salud mental, urgencias, cuidados intensivos, investigación, docencia y muchísimos otros ámbitos, ¿no? Las enfermeras somos en muchísimas ocasiones quienes garantizamos que haya una continuidad de los cuidados y quienes vemos a la persona de esa forma integral y holística y quienes contactamos lo clínico con la parte humana, la técnica con la parte emocional y el diagnóstico con lo que es la vida real de las personas. Y así durante mucho tiempo se ha construido una imagen como de una enfermería más vinculada, podríamos decir, a la ejecución que a las decisiones, ¿no? Como si cuidar no implicara pensar, o como si cuidar no implicara valorar, o como si cuidar tampoco implicara priorizar, ¿no? Pero cuidar
sí o sí siempre implica decidir. Y esto es una cosa que muchas veces no tenemos integrado, ¿no? Cuidar bien nos exige pensamiento crítico, nos exige conocimiento científico, nos exige capacidad de observación, habilidades de comunicación, también nos exige ética, responsabilidad, autonomía y, por supuesto, y el tema que nos ocupa, nos exige liderazgo. Una enfermera no es simplemente una profesional que hace cosas, ¿no? Una enfermera interpreta situaciones, identifica necesidades, anticipa riesgos, planifica intervenciones. Todo esto es práctica clínica, pero también es liderazgo. Y eso creo que es uno de los primeros cambios que necesitamos hacer en nuestro sistema y en nuestra sociedad. No es un cambio realmente muy material, sino es un cambio más de mirada, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en liderazgo enfermero, que este empieza cuando alguien llega a un puesto de gestión. El liderazgo enfermero empieza muchísimo antes, ¿no? Empieza de una forma en que entendemos, ¿no?, cómo nos desenvolvemos como enfermeras y en la que entendemos nuestra profesión. Empieza cuando un estudiante, por ejemplo, se atreve a hacer una pregunta en prácticas. Empieza cuando una enfermera defiende una decisión basada en el bienestar del paciente. Empieza también cuando un equipo escucha la voz de la enfermera, ¿no?, como una voz experta y no simplemente como una voz secundaria. Entonces, desde la etapa estudiantil en la que nos encontramos, esto es muy importante, porque no podemos esperar terminar el grado para empezar a construir nuestra identidad profesional. No podemos decirle a un estudiante durante 4 años de su carrera que su papel es observar, obedecer y adaptarse y luego esperar a que se gradúe para que sea autónoma y entonces le exigimos, ¿no?, que sea una persona crítica y líder, sino que el liderazgo es una cosa que se entrena, se aprende, se acompaña y sobre todo también se permite, ¿no? Y es por eso que la universidad tiene un papel muy importante. La formación como enfermeras no tiene que limitarse a transmitir conocimientos técnicos o a prepararnos para superar exámenes o evaluaciones. Nos tiene que formar como profesionales capaces de tomar decisiones, de poder comunicar con seguridad y de trabajar en equipo. Y cuestionar sobre todo lo que no funciona y defender la calidad de los cuidados, ¿no? Y aquí es donde me gustaría dejar mi primera idea. Y es que la enfermería ya lidera en la práctica diaria. Lo que necesitamos de ese liderazgo es que sea reconocido, es que sea visibilizado y acompañado con oportunidades reales que empiecen desde las etapas formativas. Así pues, un poco el segundo punto que me gustaría abordar es quizá el más importante y sinceramente para mí el más reivindicativo, ¿no? Y es que las enfermeras somos igual de capaces que liderar que otras profesiones sanitarias, pero que no siempre se nos dan las mismas oportunidades. Y creo que esto es una cosa que nos da miedo expresar, pero que tenemos que expresar con claridad, sin complejos y sobre todo sin miedo, porque no nos falta capacidad. Tenemos formación científica, conocemos los procesos de salud y enfermedad, tenemos también juicio clínico, tenemos capacidad de coordinación, tenemos una visión integral de la persona, tenemos experiencia no solo con pacientes, sino con familias y con comunidades y tenemos una posición privilegiada que nos permite detectar necesidades que a veces no aparecen en los indicadores sanitarios, pero que también condicionan profundamente lo que son los problemas de la salud de las personas. Entonces, ahí me surge la duda, ¿no? Si no nos falta capacidad, Nerea, ¿qué nos falta, no? Pues muchas veces lo que nos faltan es algo tan simple y tan complejo a la vez como espacios, ¿no? Espacios de decisión, espacios de representación, espacios de liderazgo institucional, espacios de participación en políticas sanitarias, espacios también de diseño curricular y espacios donde la enfermería no sea entendida como la consultora final, ¿no?, sino que se incorpore desde el inicio. En muchos contextos, cuando hablamos de liderazgo sanitario, no pensamos antes en otras profesiones, ¿no? Bueno, sí lo hacemos, de hecho. Y cuando se diseñan estos protocolos, estrategias o políticas sanitarias, la enfermería no siempre reconoce, por no decir que la mayoría de las veces no se la reconoce con el peso con el que debería. Cuando hablamos de innovación, gestión, investigación, etcétera, a veces a las enfermeras aparecemos ahí, pero como parte de la implementación, ¿no? No como parte de tomar la decisión. Y esto es un problema, porque la enfermería, desde mi punto de vista, no queremos competir con nadie, ¿no? No porque queramos ocupar estos espacios, eso quiere decir que estos espacios no nos corresponden, sino que queremos estar ahí porque los cuidados son una parte central de cualquier sistema sanitario y no se puede tomar buenas decisiones de materia de cuidados sin contar con quienes los lideran cada día. Y es que la enfermería no ejecutamos decisiones ajenas, ¿no? La enfermería valora, la enfermería planifica, la enfermería decide, la enfermería evalúa, la enfermería educa, investiga, la enfermería innova y sobre todo la enfermería transforma, ¿no? Y cuando esta realidad no se reconoce, no solo perdemos la profesión, sino que también lo que está perdiendo es el sistema sanitario. Porque cuando lideramos, mejora la continuidad asistencial, mejora la seguridad del paciente, mejora la educación para la salud, la prevención, la atención central a la persona, la humanización del cuidado.
y también la conexión entre el sistema sanitario y lo que es la vida real de las personas. Y una de las grandes fortalezas que tenemos como enfermeras es esta mirada integral que tenemos del paciente. Y esta mirada integral es muy importante. Vivimos en un mundo donde los sistemas sanitarios son cada vez más complejos, población envejecida, más cronicidad, problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, en estos contextos, la enfermera no tiene que ser vista como una profesión secundaria, sino como una profesión que es estratégica, ¿no? Pero desde este punto nos hace falta, ¿no?, un cambio cultural. Y es que durante mucho tiempo hemos estado condicionadas por una historia profesional que ha estado muy marcada por la feminización, la subordinación, la falta de conocimiento, y aunque hemos avanzado muchísimo, de eso no hay duda, todavía nos quedan como algunas inercias, ¿no? Y a veces son inercias que son muy visibles, ¿no? Por ejemplo, cuando nos invita a enfermeras a determinados espacios de decisión, pero otras veces son como más sutiles, ¿no? Aparecen cuando una enfermera tiene que justificar más su criterio que otros profesionales, cuando se interpreta su liderazgo como, mira, esta enfermera, ¿no? ¿Qué carácter tiene o qué exceso de ambición, ¿no? Cuando se espera que cuidemos, pero no que decidamos, porque cuando valoramos la capacidad de sostener un sistema, no le estamos dando el poder a las enfermeras, ¿no?, para poder transformarlo, y eso también lo vivimos desde el estudiantado. Lo vivimos cuando en algunos entornos de práctica se espera que aprendamos desde el silencio, ¿no?, que no nos den espacios de reflexión. Lo vivimos como que muchas veces se nos enseña a adaptarnos a cómo funcionan las cosas, pero no siempre a preguntarnos si estas podrían funcionar mejor. Y lo vivimos, sobre todo cuando se habla de pensamiento crítico, pero en teoría, ¿no?, está muy bien planteado, pero esta cuestión nos cuesta aceptarlas como estudiantes, ¿no? Nos cuesta aceptar que un estudiante se plantee dudas, ¿no? Pero cuando hablamos de liderazgo, también hablamos de darnos permiso, ¿no? Se nos permite liderar, se nos permite pensar en voz alta, se nos permite participar, equivocarnos, aprender. Y aquí hay una idea que me parece muy clave, ¿no? Y es que no podemos pedir liderazgo individual sin cambiar sin cambiar las propias estructuras, ¿no?, que son los que nos lo están dificultando. Y quiero insistir en algo muy importante, que hablar de liderazgo enfermero no significa hablar contra otras profesiones sanitarias. Todo lo contrario, los sistemas sanitarios necesitan equipos profesionales fuertes, interprofesionales también, necesitan medicina, enfermería, fisioterapia, farmacia, psicología, trabajo social, ¿no?, y muchas otras disciplinas. Pero trabajar en equipo no significa que unas profesiones decidan y que otras ejecuten, sino que trabajar en equipo significa que cada profesión aporta su conocimiento específico y que participa desde su autonomía. Y la colaboración solo es posible cuando hay un reconocimiento mutuo entre estas disciplinas. Y para que haya este reconocimiento, la enfermería tiene que ser reconocida como una profesión con criterio propio, con conocimiento propio y con capacidad de liderazgo también propio. Por eso me gustaría cerrar este bloque diciendo que no nos falta capacidad para liderar, sino que lo que nos faltan son oportunidades, reconocimientos y espacios reales de decisión. Para acabar ya y con el último bloque del que quería hablar, tiene que ver un poco con el futuro, pero también con algo muy concreto, ¿no? Y es que si queremos ser enfermeras líderes, también tenemos que formar a enfermeras líderes, ¿no? Y esto parece como muy evidente, pero no siempre se traduce en la realidad, o al menos en España. Y es que durante años el liderazgo ha aparecido siempre en muchos discursos profesionales, ¿no? Hablamos de liderazgo enfermero, de empoderamiento, de autonomía, de toma de decisiones, pero a veces estas palabras no tienen una traducción real, ¿no? Ni en los planes de estudio, ni en las prácticas clínicas, ni tampoco en la evaluación de las mismas, ¿no? Y es por eso que es muy importante que el liderazgo no sea solo una palabra bonita, sino que se convierta en una competencia trabajada de forma explícita. Y aquí sí que es cierto que entra una parte normativa, ¿no?, de lo que es lo que regula el grado en enfermería. A nivel europeo tenemos la Directiva Delegada 2024/782, que es la que modifica la Directiva 2005/36/CE en relación con los requisitos mínimos, ¿no?, para formar a varias profesiones, entre ellas la de enfermería. La propia actualización europea ahora mismo se está relacionando con la evolución de las profesiones y con la necesidad de incorporar avances, ¿no?, como son la asistencia centrada en la persona, la gestión aplicada en la enfermería, la práctica basada en datos contrastados, la sanidad digital, etcétera, etcétera. Y en nuestro país, en España, esta actualización se ha incorporado mediante el Real Decreto 325/2026 del 22 de abril, que se publicó muy recientemente, este 23 de abril del 2026. Y lo relevante es que dentro de esta normativa, concretamente en el artículo 42.6, se incluye expresamente una referencia
que la formación de enfermería responsable de cuidados generales debe garantizar, entre otras cuestiones, la aptitud para desarrollar un enfoque eficaz de liderazgo y competencias en la toma de decisiones. Y, sobre todo, también incorpora la capacidad para prestar cuidados individualizados, captar y capacitar a pacientes y a familias y también conocer innovaciones en todas las técnicas relacionadas con las actividades sanitarias que vayamos a realizar como enfermeras. ¿Y por qué es importante esto, no? Esta parte que nos parece así un poco más densa. Porque el liderazgo enfermero deja de aparecer solo, ¿no?, como aspiración profesional y pasa a estar vinculado directamente al perfil formativo que debe garantizarse. Es decir, que ya no estamos hablando únicamente que sería deseable que las enfermeras lideraran, sino que ahora ya hablamos de que hay una formación que nos debe preparar para ello. Y esto, aunque nos pueda parecer súper simple, tiene muchísimas implicaciones. Significa que ya, desde ya, el liderazgo tiene que aparecer en los planes de estudios de una forma visible, que debe trabajarse desde las aulas, porque si algo nos enseña es que es algo que no se aprende de manera equitativa. Y habría estudiantes que desarrollen el liderazgo porque quizá tienen determinados referentes o porque participan en asociaciones o porque encuentran buenas tutoras clínicas en las que se encuentran referentes. Pero otros no tendrían estas oportunidades y, por tanto, este liderazgo dependería demasiado del contexto individual y, por tanto, no tanto de algo que debería formar parte de una formación común. Por lo tanto, ¿no?, muchas veces una de las barreras más grandes que nos encontramos es la técnica. La técnica no es técnica, sino muchas veces implica mucho simbolismo. No es que un estudiante no sepa hacer una cosa, es que no se siente legitimado o legitimada para hablar, es que no se siente legitimada para preguntar, es que no se siente legitimada tampoco para proponer ni para liderar. Y esto también es importante que lo construyamos desde la formación. La enfermería necesita algo más que sobrevivir, ¿no? Necesita transformarse y por eso creo que uno de los grandes retos de la formación enfermera es pasar de una cultura de adaptación a una cultura de transformación, ¿no? Aquí, aunque en España, en Europa y en México tengamos diferentes marcos y sistemas sanitarios muy diferentes, ¿no?, hay una reflexión que para mí es común y es que la enfermería necesita ocupar un lugar que le corresponda. No por una cuestión de prestigio, no queremos decir que queremos más poder sin más, sino porque los cuidados son una dimensión central en salud y quienes tienen el conocimiento experto sobre los cuidados son los que deben estar en los espacios donde se deciden cómo se organizan, cómo se financian, cómo se enseñan y cómo se evalúa esta atención sanitaria. Y los estudiantes podemos aportar una mirada crítica, ¿no?, de cómo se está formando la profesión, podemos enseñar incoherencias entre lo que se dice en las aulas y lo que se vive en las prácticas, podemos reclamar planes de estudio actualizados, también podemos defender que el liderazgo, la investigación y también la salud digital no son elementos que son accesorios a nuestra formación, sino que son parte del núcleo duro de lo que debería ser la formación enfermera, ¿no? Y que también entre estudiantes podemos construir redes entre estudiantes, redes entre asociaciones, entre países, entre generaciones, porque debemos entender el liderazgo enfermero como algo que no se construye en soledad, sino que se construye desde la colectividad, que se construye cuando un estudiante se atreve a hablar, pues porque hay otro que le abrió antes el camino, ¿no? Que se construye cuando una enfermera joven encuentra a otra enfermera que es su referente, que se construye cuando una organización profesional escucha de verdad a sus estudiantes y que se construye cuando, sobre todo, una universidad entiende que formar enfermeras no es solo transmitir conocimientos, sino que es acompañar el desarrollo de una identidad profesional que va a ser fuerte. Y nada, muchas gracias y doy paso a mi compañero Irving. Muchas gracias, Nerea, por tu intervención. Aprovecho para animar a los espectadores a dejarnos sus preguntas y comentarios y cualquier experiencia que quieran también compartir con el resto de asistentes o con la propia Nerea e Irving. Y nada, Irving, es tu turno ahora. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me permito tanto nada más proyectar. Bueno, yo hice una pequeña presentación rápido con respecto pues a este webinar, sobre todo de lo que parte de aquí en enfermería en México y sobre todo la parte de Latinoamérica pues estamos haciendo.
Hoy no vengo solamente pues a hablar de enfermería, sino vengo a hablar sobre el poder que tienen las juventudes para transformar la salud en las Américas y toda la parte del Caribe y sobre todo el liderazgo y la participación en investigación. Es importante mencionar aquí que sin duda alguna estas juventudes y la enfermería está atravesando una de las etapas muy importantes para transformar e impulsar sobre todo a estas nuevas generaciones en el cual se encuentran muy comprometidas en ese desarrollo profesional y de la investigación y sobre todo esta representación estudiantil ante las diferentes tomas de decisiones que actualmente pues están llevando. El liderazgo no solamente se ha convertido un punto muy importante, sino también desde la parte formativa estudiantil, en donde fortalece sobre todo la parte de la profesión y contribuye al mejoramiento de los sistemas de salud. Sin duda, esto también enfrenta diferentes tipos de desafíos relacionados a la enfermería, limitación a la participación política, déficit del personal, migración profesional, brechas de formación, que es lo que día a día aquí vivimos en la parte también de México y en la parte de América Latina y del Caribe. Y estas, de igual manera, esas desigualdades en acceso a los servicios de salud y esa diferencia lleva a cabo también a la parte del reconocimiento profesional. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que comentar porque existen oportunidades para que puedan fortalecer la parte de la profesión mediante la educación, la investigación y la cooperación regional. Eh, Porque hablamos siempre nosotros de la parte, sin duda alguna, de la parte del liderazgo. Siempre todo es muy importante recordar aquí que enfermería, pues, va más que ocupar un cargo, ¿no? Y eso es algo que realmente creo que lo que nos encontramos desde la formación o conforme al paso del tiempo, vamos nosotros entendiendo este significativo, porque es algo muy importante de que va a influir positivamente en las personas. El liderazgo influye también, impulsa diferentes tipos de cambios y también va a generar diferentes soluciones, desafíos de salud. Desde una etapa estudiantil, el liderazgo va a desarrollar comunicación, gestión, trabajo en equipo y representación profesional. Y sin duda alguna, estas organizaciones que actualmente en México y en el Caribe y toda Latinoamérica tienen a través de los representantes estudiantiles, están dejando una gran huella. Enfermería, sin duda alguna, representa más del 50% del personal sanitario a nivel mundial. Las decisiones que afectan a la profesión requieren, sin duda alguna, la participación activa de sus integrantes. Los estudiantes son los futuros líderes de los sistemas de salud. El liderazgo estudiantil es algo también muy importante que nosotros como estudiantes en este momento podemos generar un gran cambio. Las universidades a través de proyectos comunitarios, investigaciones, participación en asociaciones y representación académica. Y esto es que algo que nosotros aquí como organización por parte de la MEF también hemos caracterizado este punto o este eje en el cual hemos trabajado con universidades, hemos trabajado directamente con instituciones, en este caso de salud. Nos han incluido diferentes tipos de proyectos, tanto de investigación, representaciones académicas, entre otros, que de igual manera en México hemos tratado de, sobre todo, fortalecer con estas organizaciones, colegios, sociedades, universidades. El liderazgo estudiantil, sobre todo, impulsa iniciativa innovadora, también fortalece la identidad personal, favorece la formación de los futuros dirigentes y promueve la participación democrática en la organización. Y en México nosotros estamos en este momento un punto muy importante en donde actualmente nuevos líderes por parte de lo que fueron parte de de la generación de los miembros de la asociación actualmente ya se encuentran en algunos puestos directivos. Las juventudes, sin duda alguna, también van a inspirar a que puedan promover un papel muy importante en las y los jóvenes profesionales y sobre todo a que puedan seguir estudiando en la parte de la enfermería, pero más que ello, que puedan hacer agentes de cambio dentro del sistema de salud. Buscan resaltar, sin duda alguna, este liderazgo, el compromiso, esta vocación y la capacidad que puedan transformar cada uno de ellos y sobre todo también el desarrollo de la parte de la gestión, la educación y la parte de la investigación. Sin duda alguna, para tomar buenos cambios se necesita parte de la investigación, es decir, enfermería basada en la evidencia. Para ello, para que pueda sostener un cambio de manera estructural y sobre todo que de igual manera pueda ser aprobado. Actualmente, México se encuentra participando en una de las red de estudiantes de Latinoamérica y eso es algo que de igual manera quiero comentar como un logro porque a través de los presidentes y presidentas actualmente de México y del Caribe y de toda Latinoamérica nos hemos unido a través de esta red en el cual nos encontramos colaborando.
Y esto fue a través de una iniciativa por parte de la Federación Panamericana de los Profesionales de Enfermería, que aquí les pongo un poquito de la descripción. Esto es una organización sin fines de lucro, fue fundada en 1970 la FEPEM y es agrupada sobre todo porque ellos engloban la parte de los colegios y organizaciones de América Latina y del Caribe para promover el desarrollo científico, técnico, humanístico y político. Y esto, en este momento actualmente, nosotros nos encontramos por parte de AMEF y por parte de México incluidos en esta red de estudiantes. Está Chile, está Paraguay, está Panamá, Colombia, Brasil, entre otras organizaciones que de igual manera nos encontramos en este momento compartiendo espacios de colaboración, compartiendo también conocimientos, experiencias profesionales orientados sobre todo a este fortalecimiento de la profesión, porque eso es lo que buscamos. Enfermería no solamente debe trabajar de manera aislada, sino debe de trabajar de manera en conjunto, que sí, sin duda alguna, cada país puede tener diferentes situaciones o factores que actualmente inciden a la parte de la profesional de enfermería, pero creo que a nivel mundial o global realmente necesitamos sobre todo grandes iniciativas, grandes intervenciones que, que muchas veces, por ejemplo, en México o en la parte de Latinoamérica o del Caribe, somos olvidados y que realmente esos factores realmente se necesita también poder visualizar qué es lo que está pasando en este momento, porque estamos teniendo mucha migración, por ejemplo, en diferentes de Latinoamérica que se van a otros países. ¿Cuál es la situación actualmente que está presentando en la parte de enfermería? Entonces, sin duda alguna, estas generaciones aportan innovación, creatividad y una visión renovada en los desafíos actuales de la profesión. La participación juvenil, sin duda, es muy indispensable para poder garantizar cada una de estos cambios y poder promover parte de las necesidades de liderazgo adaptadas a la cuestión actualmente contemporánea. Y esto de igual manera, sabemos que todavía existen barreras limitadas en la participación de esos espacios académicos. Muchas veces es muy difícil en el cual un estudiante o alguien que se encuentre en la formación pueda tener estos espacios académicos, institucionales o gubernamentales en donde realmente él pueda exponer, él o ella pueda exponer sobre todo las necesidades de este lado, ¿no? Desde la juventud. Sabemos que muchas veces estas opiniones de alguna manera tienen que ser libremente pues escuchadas y sobre todo también que esos mecanismos puedan favorecer sobre todo la parte de una inclusión y una representación efectiva a través de estos jóvenes. Sin duda alguna, la juventud de la experiencia pueden hacer muchísimas cosas grandes. Entonces, no existe un futuro para la enfermería sin la participación activa de las juventudes. Requerimos, sin duda alguna, se requiere que este futuro y sobre todo también del gran liderazgo de estas juventudes puedan ser cada día siempre escuchadas. Y como organizaciones, nosotros debemos de crear espacios donde estas juventudes puedan desarrollar habilidades profesionales y sobre todo también a través de congresos, foros, programas, voluntariados, comités, encuentros académicos, donde puedan impulsar tanto el pensamiento crítico, la identidad profesional y del sentido de pertenencia. Sin duda alguna, nosotros sabemos que los líderes de enfermería del futuro se van a formar a través de la etapa estudiantil, a través de la etapa de la formación. Y esto en México que actualmente nosotros hemos trabajado y constituido y que a través por parte de la Dirección Nacional de Enfermería, que de igual manera también nos ha abierto mucho las puertas aquí en México actualmente, nosotros hemos colaborado a través en conjunto con ellos en lo que es una comisión permanente de enfermería. A nosotros nos han invitado y nos han incluido a de igual manera la toma de decisiones, algo que realmente muchas veces puede ser un poquito difícil o complicado porque sin duda alguna cuando tú eres juventud desconoces muchas cosas, ¿no? No tienes esa expertise, esa experiencia que realmente otras personas de igual manera tienen, pero que sin duda alguna cuando se trata de tocar algunos puntos te escuchan, te oyen, ¿no? Y que de igual manera se busca resolución ante esa situación que realmente pues está pasando. Actualmente en México estamos llevando a cabo la parte de la prescripción de enfermería y el rol ampliado. Y sobre todo esto ha impulsado una necesidad actualmente en México a través de igual manera de los diferentes países. La OPS tuvimos el año pasado
acudió con nosotros en donde realmente se tuvo un diálogo político para el fortalecimiento profesional de enfermería en México. ¿Qué es lo que realmente nos faltaba por impulsar? ¿Qué es lo que realmente nos faltaba a nosotros para poder continuar alcanzando ciertas necesidades que realmente pues no estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces la prescripción de enfermería y otras funciones avanzadas, esto en México actualmente está ayudando a optimizar los recursos disponibles, mejorar el acceso a la atención y brindar respuestas oportunas a las necesidades de la población. Actualmente aquí nuestra parte del nivel de atención ha estado cambiando, se ha estado enfocando mucho en los programas y niveles de atención en primer nivel. De igual manera se ha estado fortaleciendo las instituciones, en este caso hospitalarias. De igual manera, por supuesto, existen carencias como falta de insumos, falta directamente también por parte de enfermero paciente del indicador, entre otras circunstancias, pero que sin duda alguna actualmente la enfermería en México ha estado avanzando poco a poco y estas competencias han ayudado a desarrollar sobre todo marcos normativos, sobre todo en el cual puedan llevarse a cabo esta formalización. Falta todavía en el cual se pueda actualmente trabajar en parte de este proyecto, pero sin duda alguna, una del primer paso es que ya se tiene ya estandarizado y que se espera de aquí al 2030, que sin duda alguna a través de esas necesidades que se tiene actualmente, pues vaya fortaleciendo cada una de esta intervención. Y algo muy importante que de igual manera tenemos que comentar, enfermería tiene que tomar espacios en la decisión. Si la enfermera no ocupa esos espacios de decisión, otras van a decidir por ella. Y eso es algo que realmente en México hemos aprendido muchas veces y que históricamente esas decisiones van relacionadas a la salud, se toman muchas veces sin la participación suficiente de la enfermería. Y esto, de igual manera, esos escenarios tenemos que tener en cuenta que nos van a ayudar a permitir necesidades reales de la profesión y la población para que puedan ser consideradas en la toma de decisiones. Entonces, tenemos que preparar estos nuevos líderes. Estos nuevos líderes, sin duda alguna, van a tomar el día de mañana alguna dirección, algún departamento en el cual les toque a ellos o les corresponde a ellos tomar decisiones. De igual manera, nosotros aquí en México trabajamos en la parte, en la defensa de los derechos estudiantiles y también laborales. Nosotros como organización hemos tenido un papel muy importante en esta visibilización, sobre todo en las condiciones que se han enfrentado los estudiantes y los pasantes en enfermería de México. Y esto también ha creado un impulso al respeto también a los derechos, a una formación digna, a la inclusión del diálogo sobre políticas públicas. Nosotros también hemos estado investigando, hemos estado también averiguando y sobre todo también hemos estado también hecho comunicados, acercarnos directamente con las autoridades correspondientes para que de igual manera estos derechos, esa defensa directamente estudiantil, pues realmente pues puedan ser tomados en cuenta y que realmente puedan ser escuchados. Nosotros también, como asociación, hemos fortalecido este sentimiento de la Unidad Nacional de Estudiantes. Tratamos de igual manera de colaborar entre otras o diversos tipos de organizaciones, de igual manera, Costa Rica, Colombia, Honduras, entre otros, esos intercambios que también hemos hecho en Cuba, etcétera, que ha ayudado también a promover y fortalecer también de manera colaborativa ese tipo de liderazgo, el conocimiento, el aprendizaje, cómo es en México, cómo es en Chile, en Costa Rica, qué hay allí, que a lo mejor podemos implementar acá y que a lo mejor como organización nos falta aquí, que te podemos compartir, etcétera, ¿no? Porque eso también es algo que como enfermeros, enfermeras también tenemos que compartir. El conocimiento, sin duda alguna, es el poder, pero que de igual manera nosotros tenemos siempre que compartir en esta mejora continua en enfermería. Nosotros desde la MEF hemos brindado estos espacios, esta expresión de este aprendizaje y ese desarrollo en la juventud donde pueden compartir estas experiencias, proyectos y propuestas que han sido y que inspiran sin duda alguna a otros. Actualmente nosotros hemos celebrado el octavo aniversario de la organización, una organización en México muy joven que ha pasado de generación a generación y que sin duda alguna ese gran liderazgo que ha tenido esta colaboración por parte de esta organización de los diferentes miembros que actualmente en México han tomado diferente rol y que sobre todo también actualmente muchos de ellos se encuentran también o en otros países o incluso también en puestos directivos y que sin duda alguna están transformando ese liderazgo en enfermería en las tomas de decisiones. Algo muy importante que también tenemos que comentar es que el Consejo Internacional de Enfermería
nos ha olvidado a nosotros como países en México y del Caribe y la parte de Latinoamérica, porque sin duda alguna sabemos que existen grupos directamente por parte de sectores, por parte de diferentes países, pero no todos los países, no todas las organizaciones se encuentran adheridas directamente a lo que es el Consejo Internacional Juvenil. Y eso es algo muy importante y preocupante para nosotros porque también hemos tratado de luchar o que de igual manera podamos sobre todo visualizar o que de igual manera podamos nosotros también ser contemplados en diferentes tipos de proyectos para que puedas llevar a cabo diferentes actividades. Sin duda alguna, el Consejo Internacional de Enfermería, esto constituye ciertos espacios claves para la reconstrucción de políticas globales en salud y enfermería. Y creo que es muy importante que sin duda alguna las organizaciones de México, del Caribe, de toda Latinoamérica también puedan ser partícipes en los diferentes congresos, foros que de igual manera pueda ser organizado a través del Consejo Internacional, porque sin duda alguna son oportunidades para fortalecer esta participación, estas asociaciones y organizaciones de enfermería dentro de estos espacios internacionales, que puedan ser escuchadas, que realmente puedan visualizar lo que está pasando actualmente en cada uno de los países y que realmente pues se puedan generar estrategias e intervenciones de construcción de políticas globales. Esto es algo muy importante, el liderazgo estudiantil, que nosotros tenemos que innovar, gestionar y sin duda alguna también parte del aprendizaje. Nosotros como organización desde la MEF tratamos de impulsar esa visión en donde cada estudiante pueda reconocer ese papel y como parte del agente de cambio dentro de la enfermería y sobre todo que también pueda llevar a cabo más humano, más eficiente y sobre todo más orientado a la parte de la calidad. Y esto es algo que de igual manera comparto, es juventudes que transforman la enfermería, porque sin las juventudes realmente la enfermería no podría avanzar. Las generaciones más jóvenes están desempeñando sin duda alguna un papel activo y significativo para mejorar la profesión de enfermería. Hemos visto actualmente también por parte de las redes sociales, en donde actualmente jóvenes que están iniciando un emprendimiento en cuestión al área de la salud y relacionado a la enfermería, que están tomando algún tipo de dirección, que están tomando algún tipo también de coordinación, entre otros, y que sobre todo también pues, van liderando esas diferentes iniciativas. La innovación y la adaptación, la educación y la formación, el liderazgo de las políticas de salud, diversidad e inclusión, enfoque en la salud pública y comunitaria y entre otros. Y sin duda alguna están transformando positivamente el cambio de la enfermería. Poco a poco realmente vemos esos cambios que se han estado haciendo de manera continua y que realmente pues buscan un papel muy clave. La enfermería en Latinoamérica, sin duda alguna, no enfrenta grandes desafíos, sino en ello lleva a cabo también una enorme oportunidad. Las nuevas generaciones tienen la capacidad para poder liderar mediante esta participación activa el trabajo en las redes, la investigación y la representación profesional. Pero algo que no tenemos que olvidar, que el liderazgo estudiantil comienza cuando obtenemos no comienza cuando en sí, no comienza, perdón, cuando no tenemos un título o un cargo, sino comienza cuando decidimos nosotros involucrarnos a participar y trabajar por enfermería más fuerte, más visible y más fluyente para toda América Latina y del Caribe. Y esto es algo que nosotros, y con mucho gusto lo agregué, porque son algunos de los logros que en el cual actualmente la organización La MEF ha estado trabajando, realizando durante el paso de los años. Hemos tenido a diferentes tipos de miembros que han participado en diferentes proyectos, nos han invitado por parte de la OPS, por parte de la OMS, por parte directamente de las instituciones actualmente en México, a través por parte del Consejo Internacional de Enfermería, que de igual manera acudió por parte del apoyo de un colegio en México, nuestra expresidenta, Naimé. Hemos hecho diferentes tipos de actividades, tanto altruistas, académicas, de intercambio, congresos. Hemos hecho reuniones nacionales de igual manera, en donde colaboramos, invitamos también a las diferentes universidades actualmente en México. Hemos hecho también de igual manera diferentes tipos de concursos, investigaciones, parte de ello también la participación también en diferentes actividades de redes.
algunos también de igual manera participación de inicio que hemos estado nosotros realizando con nuestro presidente y fundador George a través de la Nursing Now, entre otros, y también pues el intercambio de algunas, aquí pueden ver algunas fotografías de actividades que también pues no solamente la MEF representa por parte de la presidencia, sino de todo el equipo que realmente lo transforma y que realmente pues día a día también hemos hecho diferentes tipos de pues de actividades. Entonces, ya para poder concluir, cuando una estudiante o un estudiante de enfermería levanta la voz, sin duda alguna representa una generación. Cuando una red de enfermeras se une, transforma una región. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Agradezco a Javier por esta invitación. Agradezco de igual manera a Nerea por compartir esta pequeña charla. Y pues me despido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Irving. Muchísimas gracias a ambos, a ti y a Nerea, por vuestras exposiciones. Contamos ya con, como sabéis, arrancamos ahora el espacio para preguntas y para compartir experiencias, dudas. Tenemos ya la de un compañero vuestro, en este caso, pues de la Asociación de Estudiantes de Chile. Os comento, bueno, voy a leer textualmente su pregunta. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Michael Larondo y soy presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería de Chile. Mi pregunta surge a partir de una experiencia reciente en nuestro país. Los estudiantes de enfermería participamos activamente en la movilización por la defensa de la gestión del cuidado, función profesional de la enfermería relacionada con la planificación, coordinación, continuidad de los cuidados de salud y liderazgo del equipo de salud, logrando posicionar nuestra voz en espacios de discusión e incidencia que históricamente no siempre habían considerado la participación estudiantil. Desde sus realidades, habla hacia ti, Nerea, desde España, y a ti, Irving, desde México. ¿Qué rol creen que debemos asumir los estudiantes en la construcción del futuro de la enfermería y cómo podemos transformar esa participación en un liderazgo permanente dentro de la profesión? Pues arrancas tú si quieres, Nerea, y a continuación, Irving. Pues nada, muchas gracias por la pregunta. A nivel personal, comentar que Chile es un país al que le tengo mucho cariño. He estado 6 meses en el Hospital Félix Bulnes en Santiago de Chile haciendo una parte de mis prácticas clínicas, con lo cual es un país y es un sistema que conozco bastante de cerca. Creo que los estudiantes, como futura fuerza profesional, no debemos ni tenemos que ser ajenos a las decisiones que se toman, no solo en la profesión, sino en nuestra formación. Como futura fuerza profesional somos los que deberíamos aportar las ideas y aportar qué necesitamos como estudiantes y, por tanto, como futuros profesionales, para que tanto las leyes como los planes de cuidados, como las decisiones políticas, como las nuevas implementaciones en materia de formación universitaria, sean en base a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes y también a las necesidades que surgen, ¿no? En la población, que cada vez nos enfrentamos a problemas que son muy distintos de los que eran, por ejemplo, hace 20 años, pero sin embargo seguimos rigiéndonos por las mismas leyes y por los mismos currículums formativos. Y esto no puede ser. Y es por tanto que deberíamos estar presentes en todos los órganos donde se toman las decisiones, no solo como meros consultores, sino también como propios ejecutores de dichas políticas, dichas leyes, ¿no? Y dichas directrices. Y esto es una cosa que es un poco difícil, ¿no? de hacer y de acceder, sobre todo porque muchas veces los recursos que tenemos como estudiantes son limitados. Pero me alegra y animo a todo el mundo a que siga luchando y que se sume, ver a tantas y tantos estudiantes que estamos luchando por un objetivo común cuando, por ejemplo, en mi caso y en muchos otros compañeros sabemos que dentro de 6 meses, dentro de muy poco, Irving, por ejemplo, que ya es egresado, ¿no? Y que podríamos decir que simplemente abandonamos esta lucha, pero que seguimos aquí, porque ya no es solo para nosotros como enfermeras, sino como para los que vienen detrás. Y estoy segura de que todas queremos un futuro mejor, no solo para nosotras como futuras enfermeras, sino también para cuidar de los pacientes, que al fin y al cabo es lo que a todas nos ha movido, ¿no? Al escoger este tipo de carrera. Tu turno, Irving. Muchísimas gracias. Gracias, Michael, sin duda alguna, por esta pregunta. Es algo que creo que realmente también en su momento también, yo llevo aquí 8 años desde que se fundó la asociación y he visto también un poquito de esta experiencia y lo compartiré. He visto cómo va creciendo en la MEF y a nosotros también nos tocó esa parte, nos tocó a nosotros porque a nosotros la parte de nuestro país, hablo en México, no nos incluía. Aquí, como les comentaba al principio, existe una comisión permanente de enfermería
Y todas las organizaciones y asociaciones se unían, se juntaban, tomaban decisiones, tomaban diferentes roles, pero nosotros como organización joven o juvenil no nos tomaban en cuenta. Y entendimos dos cosas. Uno, primera, nos comentaban, es que un joven, ¿qué va a tener de experiencia? ¿Qué va a saber? ¿No? Dos, que muchas veces, por ejemplo, lo que nosotros tomábamos o decíamos que era sin fundamento o que realmente era algo que, pues ahora sí, nada más lo realizaron, nada más solo porque sí. Y el último, que realmente pues era situación pues indocumentada, que no existía prácticamente como la evidencia, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante que nosotros fuimos trabajando conforme a la marcha y que fuimos escuchando y que fuimos haciendo las voces y que realmente siempre lo tocábamos en conferencias, en congresos, en foros, en otro, es que sin duda alguna esta participación es muy importante y que deben hacer muy visibles ustedes como organización, siempre, siempre sus espacios, tanto académicos, tanto de igual manera como la parte de la representación gremial. Actualmente, apenas hasta los 8 años que lleva la organización, es en que realmente nos incluyeron a lo que es la comisión en permanente de enfermería, a poder participar, a poder entender las situaciones actualmente. ¿Y sabes por qué? Porque empezamos a hacer ruido directamente a través de las redes sociales. Y sí, tengo que decirlo, muchas veces eso le molesta directamente a algunas organizaciones y que sin duda alguna tenemos que buscar esos espacios para poder alzar la voz porque no nos tomaban en cuenta y eran situaciones y datos que realmente a nosotros realmente nos alarmaban y que realmente eran que necesitamos sí o sí que puedan ser escuchados y que realmente busquemos estrategias porque sin duda alguna nosotros como representación actualmente de México representamos a todas las voces estudiantiles México de estudiantes, pasantes y recién egresados no menor a 2 años. Y que actualmente lo que buscamos, sin duda alguna, es que esas voces también puedan ser escuchadas, porque sin duda alguna aquí en México hay diferente situación en cada uno de los estados. México cuenta con 32 estados de la República y en esos 32 estados de la República han sido de manera pues diferente el estado, la situación que vive actualmente pues enfermería. ¿Qué les invito yo a ustedes? Hagan mucha investigación. Realicen datos, busquen esos datos, publíquenlo y que realmente también puedan sustentarlo y que a través de las redes sociales, pues de igual manera, como les comento, puedan ustedes también alzar la voz. Actualmente nosotros, por ejemplo, nos encontramos trabajando actualmente también en diferentes documentaciones, en diferentes artículos de revisión sistemáticas, entre otros, con también otros maestros y otras organizaciones que también hemos solicitado también este apoyo y que nosotros tratamos de impulsar pues estas colaboraciones y que sin duda alguna pues también es parte de la evidencia porque nosotros hemos aprendido eso. Si vamos a llegar a tomar algún tipo de decisión, tienes que llegar con la evidencia porque sin duda alguna aquí es papelito habla y si no tienes ese sustento es muy importante que realmente empecemos a trabajar actualmente de nuestro país. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irving. Muchas gracias, Nerea, por la respuesta. Ahora, a continuación, formula una pregunta de Sandra Lázaro, que es de Tabasco, y su pregunta es que ¿cómo podemos los estudiantes de enfermería formar parte de estas asociaciones o familiarizarnos con ellas? Ella comenta que concretamente que en su universidad pocas veces les hablan de ese tipo de colaboraciones. Arrancas, si te parece también, Nerea, tú y seguimos el mismo orden. Vale. Yo desconozco la situación en, bueno, en su país, pero sí que voy a hablar a nivel de España para todas aquellas compañías y compañeros que nos estén escuchando. En España, la representación estudiantil es un derecho garantizado por el Estatuto del Estudiante Universitario. Es decir, todas las universidades están obligadas a tener estudiantes en sus claustros y están obligadas a conectar a los estudiantes con sus asociaciones nacionales de la carrera que sea, enfermería, fisioterapia, ingeniería, etcétera. Pero sí que es cierto que muchas universidades, al tener que destinar también por ley un mínimo
de sus fondos, digámoslo así, a dichas actividades, porque estas actividades, al no acudirse en representación propia, se acude en representación del estudiantado, tienen que ser financiadas y sufragadas por la universidad. Y la propia universidad tiene que ser la que, en la medida de lo posible, te facilite las herramientas y los espacios para desarrollar tus actividades en dichos ámbitos, en este caso, pues el de representación estudiantil. Entonces, yo te animo a que preguntes en la propia universidad, porque al menos aquí en España, por ley, son los que están obligados a proporcionarte esta información. Luego te animo, y perdón por decirlo así, a que muchas veces seas pesada e insistas, pesada de buena manera, evidentemente, porque muchas veces la primera respuesta es no, o esto aquí no toca, sino que, como ha dicho Irving antes, te vayas con la evidencia en la mano, ¿no? Busques en tu país cuáles son las leyes de representación que te protegen y, por tanto, puedas llevarlas en la mano y decirle, no, mira, es que según esto, usted es la que me tiene que proporcionar esta información. Y de aquí ir buscando estos espacios. Es verdad que es muy complicado porque muchas veces tienes que compaginar tu vida académica, personal, laboral en muchos casos con la representación estudiantil. Y esto es una cosa que muchas veces muchas personas, ya sea porque no pueden o porque no quieren, que también es válido, eh, cuesta, ¿no?, encontrar el tiempo en tu día a día cuando no es una obligación, por así decirlo, para hacer estas cosas. Pero te animo, que es una cosa que te va a enriquecer muchísimo, no solo a nivel personal, sino también estoy muy segura de que te va a servir para tu futuro profesional, sea cual sea, y te animo a que busques estos espacios, a que busques la ayuda también y sobre todo a que luches por estar ahí, que siempre, aunque muchas veces lo veamos todo muy complicado, siempre te acaba mereciendo la pena y son espacios y oportunidades que te llenan muchas veces de formas que ni te lo esperas. Así que mi consejo básicamente es ese. Muchas gracias por tu pregunta. Hola Sandra, continuando con la pregunta, bueno, Tabasco, siendo alguna es parte de México, entonces aquí sí con mucho gusto yo te comparto también, te invito de igual manera a que igual manera sigas la parte de la página de la Asociación Mexicana de Enfermería. Actualmente se encuentra abierta la parte de la convocatoria para poder ser aspirante a miembro de la organización. La verdad, no lo digo porque yo esté aquí, sino sin duda alguna por las actividades también que realmente estamos trabajando de manera consecutiva y que estamos haciendo. Tratamos, como bien comenté en la presentación, de impulsar ese liderazgo a través de nuestros miembros que se encuentran con nosotros, de que de igual manera puedan formar parte, de escucharlos, de que de igual manera trabajemos, hagamos diferentes tipos de actividades o intervenciones. Sé que sin duda alguna hay universidades que todavía desconocen un poco de las organizaciones, porque sin duda alguna en México creo que hay más organizaciones, no tanto juvenil, porque al menos la que conozco solamente es la MEF nada más. Sí tenemos otras organizaciones, sociedades o colegios de diferentes índole o especialidad. En México solamente nada más tenemos la MEF que solo se dedica a la parte de los estudiantes, pero estaremos buscando, y es lo que el propósito, porque cada gestión, y lo platico aquí, cada gestión cambia el eje o el funcionamiento en el cual cada presidente o presidenta también tenga para poder trabajar. Entonces, desde ahora estamos buscando también esos vínculos, esas también convenios, esas colaboraciones con las diferentes universidades sin dejar a nadie atrás. Ese es el objetivo principal, que todos los estudiantes que se encuentren en formación también puedan afiliarse directamente a la organización y que bueno, pues de igual manera podamos seguir de manera creciendo como grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora os traslado una pregunta bueno, a la experiencia de un comentario de Edith Posada, que es docente de Colombia y que comenta que escuchándoos pues, puede decir que gran parte de lo que se ha planteado refleja la realidad actual. En este caso supongo que hablará también de su propio país. Sin embargo, en enfermería no está todo dicho porque es una disciplina dinámica. La pregunta que os traslada es ¿cómo podemos los profesionales de enfermería impulsar cambios que favorezcan un mayor reconocimiento, autonomía y participación a nivel global? Viendo que a veces hay ciertas limitaciones, como sabéis, en cada uno de nuestros países. Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, la verdad. Muchas veces lo que nos falta o lo que os falta como profesionales es tiempo, ¿no? Y muchas veces por esta falta de tiempo
la participación que querríais muchas veces en proyectos o en ayudar a los estudiantes o en promover cambios o incluso en participar en proyectos que a vosotros os motivan, se ve muchas veces mermado, ¿no? Entonces, yo os invitaría a realmente luchar por estos espacios. Nosotros como estudiantes valoramos mucho el poder tener tiempo de sentarnos con nuestra referente clínica, no sé cómo será el nombre en diferentes países, ¿no? A la que muchas veces vemos como referente en diversos ámbitos, ¿no? Pero muchas veces durante la jornada laboral que pasamos con ellas no hay ese tiempo de sentarse, ¿no? Y de tener un cara a cara con la persona tanto estudiante enfermera como enfermera estudiante, ¿no? No hay ese tiempo en el que se comparta una práctica reflexiva, ni una conversación sobre las inquietudes que tiene el estudiante, etcétera. Entonces, yo de verdad os animo a todos los docentes a que tengáis esas conversaciones con vuestros alumnos, a que busquéis esos espacios, ya no solo de reflexión sobre prácticas que hayan podido ocurrir durante el turno, durante la práctica clínica o ya bien sea en las aulas, sino también para preguntarle las inquietudes. Y en muchos casos, si no sois vosotros las personas que bien podéis resolverlas, no siempre alguien va a conocer a alguien o va a haber recursos destinados a resolver esas inquietudes. Que un alumno tenga inquietudes en investigación o en liderazgo o son puntos que más que mermarse deberían potenciarse y que muchas veces no se hacen porque eso comporta hacerlo fuera de lo que sería un horario laboral o dentro de las propias pues, cuatro paredes de la universidad, pero siempre que el estudiante o la estudiante esté motivado a invertir ese tiempo fuera del aula o fuera del hospital o de las prácticas clínicas, de las rotaciones, etcétera, creo que las enfermeras clínicas y las docentes deberían estar dispuestas a acompañarles. Y por tanto hay que luchar para que estos espacios, para que vosotros nos podáis acompañar como docentes, porque no olvidemos que es vuestro trabajo, tenemos que luchar porque puedan liberaros horas para que vosotras podáis dedicar a estos casos particulares. Porque si vosotras liberáis estas horas, vosotras podéis dedicar el tiempo a estos estudiantes y estos estudiantes pueden desarrollarse como deberían en esas áreas donde les interesen. Deberíamos potenciar, ¿no? Lo que llamamos talento, ¿no? Ya que talentos hay muchos y como bien has mencionado, la enfermería es muy dinámica y en la que hace falta mucho talento y por tanto muchos talentos diferentes, ¿no? Y esto es una parte importante que el tiempo a veces en enfermería nos consume, ya sea por urgencias, por otras cosas, ¿no? Pero es igual de importante la docencia que se imparte a nivel hospitalario y las referentes que podemos encontrar a nivel hospitalario como las referentes que encontramos a nivel de las aulas. Es igual de importante que estos espacios se puedan generar tanto en el hospital como dentro de las propias formaciones universitarias. Muchas gracias. Hola, profesora Edith, ¿qué tal? Me gusta, muchas gracias por esta pregunta. Sin duda alguna, aquí de igual manera quiero comentar tres cosas. La primera es que tengo que reiterar eso, tenemos que trabajar mucho en la parte de generar evidencia científica. La verdad es algo que he aprendido y pongo otra vez esta parte de el ejemplo que parte de la historia que nosotros actualmente hacíamos eso de que cuando queríamos tocar puertas o queríamos sobre todo hablar o decir, muchas veces nosotros llegábamos ahora sí sin ese conocimiento, sin esa evidencia. ¿Y qué pasaba? Pues siempre nos decían, ¿de dónde lo sacaste? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está esa evidencia? ¿No? Entonces, yo sí les recomendaría en primera instancia que trabajen parte de ello en su país y sé que Colombia cuenta con mucho modelo científico y de investigación. El segundo es que de igual manera puedan abrir los espacios de liderazgo en las escuelas, como bien comentaba Nerea y tomo igual manera la palabra que ella comentó, que de igual manera puedan escuchar a esos alumnos que se encuentran en formación, que puedan abrir también o trasladar esos intercambios también institucionales también, porque eso ayuda muchas veces a fortalecer sin duda alguna también a esos estudiantes y también que se pueda trabajar a través de esta colaboración entre las diferentes organizaciones. Y algo muy importante que sin duda alguna también tenemos que hacer y que realmente siempre nosotros también aquí en México trabajamos en ello, es que invitar, en este caso, tanto a los estudiantes como a los docentes a que puedan ser afiliados en algún colegio, en alguna asociación o en alguna sociedad, porque sin duda alguna también es muy importante a ese impulso, porque esas tomas de decisiones muchas veces, por ejemplo,
como usted comenta, ¿no? ¿Cómo viene esa toma de decisión? ¿Quién tomó esa toma de decisión? ¿Se consultó a los profesionales de enfermería o no se consultó? Aquí pasa realmente algo similar en México. En México se toman decisiones y mucha gente o todos los profesionales se preguntan, bueno, ¿quién tomó esa decisión? ¿Cómo es que lo tomaron? ¿Se consensuó? ¿Hicieron el censo? ¿Se acercaron directamente con las enfermeras para hacer ese estudio? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que realmente se logró? ¿Dónde están esos resultados? Etcétera, ¿no? Entonces, actualmente se necesita trabajar en muchas actividades y sin duda alguna se necesita trabajar en toda la parte de los sistemas en cada uno de los países y sobre todo que de igual manera que a pesar de esas diferencias, esas limitaciones que tengamos en cada país, que los profesionales de enfermería sin duda alguna sigan impulsando, que no se desmotiven, porque muchas veces pasa eso, ¿no? De que a veces pueden haber barreras, obstrucciones o algo y que nos desmotivamos de la nada, pero no, tenemos que seguir, seguir, seguir hasta poder lograr la parte del resultado. Pero era algo muy importante que sí yo comparto. No trabajemos de manera aislada. Trabajemos de manera colaborativa, únanse juventudes con experiencia, únanse las organizaciones, las sociedades, los colegios, entre otros, únanse de manera colaborativa. Sin duda alguna dicen, y aquí es un dicho muy común en México, que el peor enemigo de un enfermero es otro enfermero. Ahora sí que hay que quitar esa barrera, hay que quitar directamente esa línea. Tenemos que colaborar nosotros entre profesionales de la salud como enfermeros, como futuros profesionales, colaborar, porque sin duda alguna va a ser un bien común muchas veces para nuestro país y también, también para poder alzar la voz a nivel global. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ambos. Voy a aprovechar para hacer una última pregunta, un poco recabando de la información que habéis compartido y las preguntas que nos ha llegado a través de los espectadores. Y nada, os invito a contestarla y a aprovechar pues, el cierre para despediros de esta sesión formativa y de los espectadores que han estado con nosotros atendiendo. Mi pregunta es, eh, bueno, titulo como un relevo generacional como urgencia, ¿no? Si tuvierais que identificar una sola cosa que el sistema sanitario actual, hablamos en este caso, Nerea, de España y contigo, Irving, de México, hablamos de hospitales, universidades, colegios profesionales, algo que debería cambiar ya para no perder a esta generación de enfermeras líderes que están haciendo ahora, que se está formando ahora, ¿cuál sería? Yo diría, y hablo en nombre, bueno, en España, ¿no? Que es la situación que conozco, y es que como enfermeras estamos agotadas. Estamos agotadas de un propio sistema que no nos escucha, que no reconoce la realidad, que no nos da los recursos para atender con solvencia a nuestros pacientes, en la que tenemos ratios que son una locura. En España no hace falta talento, o sea, es que no hace falta talento, es que das una patada y te salen 10 personas que quieren ser enfermeras. O sea, no tenemos un problema de gente que no quiera ser enfermera. Relevo generacional hay. El problema es que ese talento se va, pero se va porque tiene un sistema que no los cuida, que no los escucha, que no los respalda. Y cómo importante es ir a tu trabajo, ir a trabajar. Ya no te digo feliz, pero te digo sin ansiedad, sin miedo a las represalias, porque muchas veces cuando nos quejamos, lo que hay no es una escucha activa por parte del sistema, sino es lo contrario, son repercusiones. Así que lo único que pedimos es un sistema que nos escuche. Y no es la gran cosa. Yo sé que es muy complicado, pero sí hay indicadores de salud y resultados de salud que indican que cuando intervienen los profesionales de enfermería se evitan muertes, mejora la salud, se ahorra dinero al propio sistema sanitario en términos de prevención. ¿Por qué no invertimos realmente en la fuerza profesional, en darle el impulso, en escucharles, en que se sientan cómodas yendo a trabajar? Simplemente eso. Pero al contrario, es que tenemos un sistema sanitario que se cae a pedazos, principalmente porque no nos escuchan. No pedimos términos nada estrambóticos ni nada pretenciosos, no estamos pidiendo subidas salariales, simplemente categorías que se alineen con nuestra propia formación uno a uno. Estamos luchando por él y seguiremos luchando por él, pero ya no en términos de reconocimiento, sino también de salario, porque es algo que nos, bueno, que es que nos pertenece, es que no estamos reclamando nada que sea extraordinario, ¿no? Pero simplemente que yo como enfermera del sistema público de salud, porque hay que defender la sanidad pública, yo sepa dónde voy a trabajar mañana. O donde no tenga que dormir con el móvil pegado a la oreja o me tenga que ir de vacaciones a la playa con el móvil en una fundita de plástico en el mar, levantándolo así, porque si es que me llaman de la bolsa de trabajo y no lo cojo,
me van a sancionar y eso supone que no voy a poder ir a trabajar al día siguiente porque me voy a ir a la última de la cola. O sea, estamos pidiendo simplemente condiciones que realmente lo que garantizan es nuestra seguridad y nuestra tranquilidad y por tanto son y se traducen en resultados de términos de calidad y de seguridad del paciente. Al fin y al cabo, nuestro malestar se traduce, ¿no?, en malestar en los pacientes y siendo las enfermeras el 82% de profesionales sanitarios que están trabajando dentro del sistema, creo que se nos debería escuchar. Y si no hay relevo generacional no es porque no haya enfermeras egresadas, es porque no se cuida a las enfermeras que hay y tampoco se cuida a las enfermeras que salen. Muchas gracias. Muchas gracias, Nerea. Irving, tu turno. Muchas gracias. Bueno, aquí en México, ah, ahora sí que tendría que sacar prácticamente una lista, pero primera instancia. Aquí sí hay muchas cosas que realmente tenemos que trabajar. El primero sería el indicador de enfermero paciente. El segundo, la parte de la norma que actualmente tenemos, que es la 019, actualmente se encuentra desactualizada, sobre todo porque realmente sí o sí se requiere ya prácticamente una actualización. El profesiograma, requerimos también la parte también de la regulación de las escuelas. Hay escuelas que, por ejemplo, abren aquí licenciatura y que, por ejemplo, no cuenta con las certificaciones pertinentes. También, de igual manera, la parte de los sueldos dignos, la parte también de las categorías también en enfermería, los derechos laborales también por parte de los profesionales en enfermería, por parte de los pasantes también hay que todavía apenas hace poquito se empezó a trabajar en un documento de alineamiento en cuestión a la parte de protección para los pasantes bueno, los pasantes en general, tanto medicina y enfermería, pero realmente todavía quedan ahí como que pequeñas brechas, obstáculos que todavía realmente faltaron o que faltan por agregarse porque se enfoca más al área de medicina que de enfermería. Realmente falta trabajar por parte del acoso laboral, falta trabajar también con respecto a la parte de la salud mental, entre otros aspectos que creo que a grandes rasgos son estos temas pues de manera muy importante que necesita en este momento abordar en México y que sabemos que realmente que poco a poco se va a estar trabajando, pero realmente necesitamos una de las actuaciones más importantes y más prioritarias porque eso es año tras año que nosotros venimos pues arrastrando y que realmente conforme el paso del tiempo todavía seguimos y no hay ninguna intervención con respecto a ello. De mi parte sería todo. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a ambos por vuestras exposiciones y creo que también por vuestra honestidad a la hora de compartir vuestras experiencias y el día a día que estáis viviendo tanto como estudiantes como también como profesionales en ciernes en esta profesión. Agradecer también a los espectadores que han estado desde el principio con nosotros en la sesión. Recordaros que nada, en unos días también compartiremos la sesión grabada y la estaremos compartiendo por nuestros perfiles sociales. Y nada, invitaros a que sigáis no sé si llamarlo lucha, pero esta actividad tan proactiva y tan necesaria para una profesión como la enfermería, que como bien realmente es la base y cimiento de la salud, del sistema sanitario a nivel mundial. Así que nada, muchísimas gracias a ambos, Nerea, Irving, y os auguro a ambos un futuro espléndido. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz día. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto, Nerea. Y agradecer a la editorial El Sevier y a todos los asistentes que nos acompañaron pues, el día de hoy. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Que tengan un excelente día a todos y una excelente noche por ahí en España. Gracias. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias, un placer y cualquier cosa aquí estamos. Seguiremos luchando, no hay duda. Gracias. No lo damos. Muchas gracias.